Yo fui la nana que se desmayó junto a sus sextillizos. Cargué el peso de 6 pequeñas vidas en mis brazos, mientras nadie sostenía la mía. Cuando finalmente me desplomé, el silencio que dejé atrás habló más fuerte que cualquier palabra que hubiera pronunciado. Tal vez tú estés cuidando niños cuyos padres nunca notan tu esfuerzo, o limpiando mientras la casa está en silencio. Dime, ¿desde dónde me estás viendo y qué hora es ahí? Te prometo que la historia de hoy te tocará el corazón. Mi nombre es Margarita, pero todos me decían Maggie. Ahora tengo 72 años, y mis manos aún recuerdan el peso de esos 6 bebés. Mis dedos aún conocen la temperatura exacta de un biberón a las 3 de la mañana. Mis oídos aún despiertan con llantos fantasmas que ya no existen. Esta es mi historia. La historia de una mujer que amó a hijos que no eran suyos más de lo que algunas personas aman a los propios. Era octubre del 2018, cuando crucé por primera vez esas pesadas puertas de roble de la residencia de los Contreras en la colonia Roma Norte. La zona centro de la Ciudad de México se extendía a mi alrededor como un museo de riqueza. Cada edificio susurrando historias de dinero viejo, nuevas fortunas y sueños construidos sobre inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores. Las hojas otoñales crujían bajo mis zapatos negros gastados mientras subía esos escalones de cantera, el corazón latiéndome con una mezcla de esperanza y desesperación. Tenía 67 años entonces, y este iba a ser mi último trabajo. Mis ahorros del retiro se habían esfumado cuando las cuentas médicas de mi hija consumieron cada peso que había logrado ahorrar. La crisis financiera del 2008 ya se había llevado la mitad de mi afore, y lo poco que quedaba se fue en mantenerla viva un año más precioso que de todas formas terminó, dejándome sin dinero y destrozada. Alejandro Contreras abrió la puerta él mismo ese primer día. Alto, de cabello plateado, con el tipo de confianza que solo viene de riqueza generacional e inversiones exitosas en criptomonedas. Su fortuna estaba construida sobre compras tempranas de Bitcoin y un portafolio diversificado que incluía desde acciones tecnológicas hasta bienes raíces en Polanco. Me miró de esa manera en que los ricos miran al personal doméstico. No con maldad, pero con la cortesía distante reservada para objetos útiles. Señora Morales, dijo, extendiendo una mano manicurada. Gracias por venir. Confío en que la agencia le explicó nuestra situación particular. 6 bebés. 6 milagros perfectos y prematuros, nacidos después de años de tratamientos de fertilidad, que costaron más que las casas de la mayoría de la gente. Su esposa, Elena, había sufrido complicaciones durante el parto y aún se recuperaba en una clínica privada en Suiza, recibiendo tratamiento que el Seguro Social no cubriría, pero que su vasta fortuna podía absorber fácilmente. El cuarto de los bebés me quitó el aliento. 6 cunas dispuestas en un círculo perfecto, cada una sosteniendo un pequeño bulto no más grande que mi antebrazo. El sol de la tarde se filtraba a través de ventanas del piso al techo, creando largas sombras sobre pisos de mármol italiano importado. El aire olía a talco para bebé y ese aroma peculiar de nueva vida. Dulce, inocente, completamente indefenso. Necesitan cuidado las 24 horas, explicó Alejandro, su voz cargando el peso de alguien no acostumbrado a la vulnerabilidad. La nana anterior no pudo con la carga de trabajo. Estos son niños especiales, señora Morales. Requieren a alguien excepcional. 4 niñas y 2 niños, Isabela, Sofía, Lili, Gracia, Santiago y Guillermo. Memoricé sus nombres antes de memorizar sus caras, susurrándolos como una oración mientras me acercaba a cunas que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Isabela era la más pequeña, apenas 2 kilos, con deditos que agarraron los míos con fuerza sorprendente. Sofía tenía el llanto más fuerte, exigiendo atención con la autoridad de alguien nacido en el privilegio. Lili era la callada, observadora incluso como recién nacida. Gracia sonrió primero, una sonrisa desdentada que partió mi corazón por completo.
Santiago era el travieso desde el primer día. De alguna manera lograba patear toda cobija que le acomodaba. Y Guillermo. Guillermo me miraba con ojos sabios, como si entendiera que yo era su ancla en un mundo de cuidadores pagados y distancia emocional. El horario era brutal. Comidas cada 2 horas, día y noche. Cambios de pañal que parecían infinitos. Baños que requerían la precisión de un procedimiento quirúrgico. Medicinas a horas exactas. Revisiones de temperatura. Medidas de peso. Horarios de sueño que significaban que yo nunca dormía más de 90 minutos seguidos. Mi cuarto estaba en la azotea. Un espacio convertido que olía levemente a naftalina y calor de radiador viejo. Los muebles eran escasos pero funcionales. Una cama angosta, una cómoda pequeña, una silla que crujía cuando me sentaba a doblar las montañas de ropa diminuta. Había una ventana pequeña que daba al patio de luz, y a veces, por las noches presionaba mi cara contra el vidrio y trataba de ver estrellas a través de la franja de cielo chilango visible arriba. Pero no me importaba el cuarto de la azotea, o el agotamiento, o los días de 18 horas. Me importaban las paredes invisibles que me rodeaban en esa casa. Me importaba la manera en que las conversaciones paraban cuando yo entraba al cuarto. Me importaba ser presentada como la muchacha a los invitados de la cena que me miraban como si fuera un mueble. Me importaba comer mis comidas sola en la cocina mientras el comedor familiar brillaba con cristal y luz de velas a solo 6 metros de distancia. Pero sobre todo, me importaba la manera en que Alejandro hablaba de sus hijos como si fueran inversiones por manejar en lugar de almas por nutrir. El aumento de peso de Isabela está por debajo de las proyecciones, diría, revisando gráficas con el desapego de un analista financiero, estudiando rendimientos de dividendos. Santiago parece estar excediendo los hitos del desarrollo. Bueno para el portafolio. El portafolio. Como si estos bebés fueran mercancías en su vasta colección de activos. Pero los niños ven la verdad de maneras que los adultos aprenden a ignorar. En cuestión de semanas, yo era hacia quien se extendían cuando lloraban. Yo era la voz que los calmaba de vuelta al sueño. Yo era las manos que sabían exactamente cómo cargarlos cuando sus cuerpecitos se contraían con cólicos. Yo era quien les cantaba canciones de cuna que mi propia abuela me había cantado, cuando era lo suficientemente pequeña para creer que el mundo era seguro. «Cálmate, mi niño», le susurraba, meciendo a Isabela a través de otra noche sin sueño. Maggie está aquí. Maggie siempre está aquí. Y estaba. Estuve ahí para las primeras sonrisas y los primeros dientes. Estuve ahí cuando Lily dio sus primeros pasos temblorosos en el vestíbulo de mármol, sus manitas regordetas extendiéndose hacia mí con confianza absoluta. Estuve ahí cuando Sofía dijo su primera palabra, no mamá o papá, sino Maggie. Estuve ahí cuando Gracia aprendió a aplaudir y Santiago descubrió que podía hacerme reír haciendo caras chistosas. Estuve ahí, pero también era invisible. Los Contreras daban fiestas frecuentemente, cenas donde la élite capitalina se reunía para discutir el rendimiento de fondos de inversión y mercados internacionales sobre vino que costaba más por botella de lo que yo ganaba en una semana. Yo servía aperitivos y recogía copas vacías, moviéndome por su mundo como una sombra. A veces captaba fragmentos de conversación sobre su imperio empresarial en expansión, nuevas inversiones en mercados emergentes o planes para diversificar su portafolio con propiedades adicionales en Santa Fe. Alejandro, querido, escuché decir a una mujer, sus diamantes capturando la luz del candelabro. Simplemente debes contarnos sobre tu último proyecto. Escuché que hiciste millones en esa acción biotecnológica. Él sonreiría modestamente, moviendo su coñac. Solo buen timing y mejor investigación. Aunque debo decir, tener a los niños me ha vuelto más conservador con ciertas inversiones. Ellos son mi verdadero tesoro ahora. Su verdadero tesoro. Como si tener 6 bebés hubiera sido una decisión consciente de diversificar sus holdings en lugar del intento desesperado de paternidad que había sido en realidad. Observaba estas conversaciones desde la puerta de la cocina,
mis manos ocupadas con platos mientras mi corazón absorbía la crueldad casual de sus palabras. Estos niños que llamaba tesoro estaban durmiendo arriba, y ni uno de sus invitados había preguntado por verlos. Ni uno había indagado sobre su salud o desarrollo. Eran conceptos abstractos, como arte o joyas, posesiones valiosas para mencionar en conversación, pero no para relacionarse con ellas realmente. Elena regresó de Suiza cuando los bebés tenían 4 meses. Era hermosa de esa manera frágil de mujeres que han pasado décadas manteniendo su apariencia para la comodidad de otras personas. Su recuperación había restaurado su salud física, pero no su conexión con los niños que había cargado. Les hablaba en el mismo tono que usaba con la muchacha de la limpieza, amable pero impersonal, como si fueran huéspedes particularmente importantes. «Señora Morales», me dijo una mañana, observándome preparar biberones con eficiencia practicada. «Ha hecho un trabajo notable con ellos. Alejandro mencionó que tiene experiencia con múltiples niños». «6 nietos», mentí suavemente. La verdad, que mi única hija había muerto sin darme nietos, que estos 6 bebés estaban llenando un vacío tan profundo que había amenazado con tragarme completa. No era algo que los empleadores ricos necesitaran escuchar. Asintió con aprobación. «Excelente. Estamos planeando un viaje a Valle de Bravo el próximo mes. 3 semanas. Usted se encargará de todo, por supuesto. Hemos contratado un servicio de catering local, así que solo necesitará concentrarse en los niños». 3 semanas sola con 6 bebés de 7 meses en una casa que nunca había visto, sin ayuda de respaldo y nadie a quien llamar si algo salía mal. El aislamiento sería completo, pero acepté porque ¿qué opción tenía? Este trabajo era mi salvavidas, y los salvavidas no vienen con derechos de negociación. La casa de Valle era más grande que la residencia en Roma Norte. Toda paredes blancas y vistas al lago que deberían haber sido calmantes, pero de alguna manera se sentían vastas y vacías. El cuarto de los bebés daba al lago, y durante el día abriría las ventanas para que los bebés pudieran escuchar el ritmo de las olas. Fue ahí, en esa casa enorme, llena de arte invaluable y piezas de inversión que Elena había adquirido a lo largo de los años, que me di cuenta de lo completamente que había desaparecido en las vidas de estos niños. Mi propio reflejo se había vuelto extraño para mí. Cuando me miraba en el espejo del baño cada mañana, veía ojos cansados y cabello gris que nunca tenía tiempo de peinar apropiadamente. Veía manos que siempre estaban ocupadas, siempre alcanzando las necesidades de alguien más. Veía una mujer que se había vuelto una función en lugar de una persona. Pero entonces Isabela agarraría mi dedo con sus 2 manitas, o Santiago se reiría cuando yo hacía voces chistosas durante su baño, y recordaría por qué la invisibilidad era un precio pequeño que pagar por este tipo de amor. El colapso pasó un martes en agosto. Lo recuerdo porque era día de basura, y había estado escuchando el sonido de camiones rondando por la calle mientras preparaba los biberones matutinos. Los bebés tenían 15 meses entonces, caminando y trepando y metiéndose en todo lo que sus mentes curiosas podían imaginar. Las rejas de seguridad que instalé parecían inadecuadas contra su determinación combinada de explorar cada rincón de su mundo. Había estado funcionando con 3 horas de sueño por 6 días consecutivos. Lily había estado con la dentición y llorando inconsolablemente durante sus horas usuales de sueño. Sofía había desarrollado un virus estomacal que requería monitoreo constante y cambios frecuentes de ropa. Santiago había aprendido a salirse de su cuna y deambulaba por el cuarto como un pequeño artista del escape, despertando a sus hermanos con sus aventuras. Estaba en la cocina, calentando biberones y calculando mentalmente cuántas cargas de ropa esperaban en la azotea, cuando el mundo comenzó a inclinarse hacia los lados. La barra de mármol se sintió fría contra mi palma mientras me aferré a ella, tratando de estabilizarme. Puntos negros bailaron en los bordes de mi visión, y mis rodillas se volvieron poco confiables. Lo último que recuerdo claramente fue el sonido de biberones golpeando el piso, fórmulas salpicando sobre losetas italianas que costaban más por metro cuadrado
que el salario mensual de la mayoría de la gente. Entonces el mundo se volvió oscuro, y caí junto a esos biberones desparramados, como solo otra cosa rota, en una casa llena de objetos caros y frágiles. Cuando abrí los ojos, 6 caras preocupadas me miraban desde la reja de seguridad en la entrada de la cocina. Isabela estaba llorando, sus manitas presionadas contra las barras de madera blanca. Los otros observaban con las expresiones serias que los niños usan cuando sienten que algo está mal en su mundo cuidadosamente ordenado. Alejandro nos encontró ahí 20 minutos después. Yo en el piso, lentamente sentándome y revisando por lesiones, rodeada de fórmula derramada y 6 bebés que de alguna manera habían logrado consolarse en mi ausencia. Su cara pasó por sorpresa, preocupación y algo que pudo haber sido culpa antes de asentarse en la neutralidad practicada que usaba como colonia cara. «Señora Morales», dijo, pisando cuidadosamente alrededor de los charcos de fórmula. «¿Está lesionada? ¿Debo llamar a alguien?» «Estoy bien», dije automáticamente. La misma respuesta que había dado a cada dolor y molestia durante los pasados 2 años. «Solo me mareé un poco. Voy a limpiar esto». Pero mientras luchaba por ponerme de pie, usando la barra como apoyo, vi algo cambiar en su expresión. Por solo un momento, la fachada de empresario adinerado se agrietó, y vislumbré al padre asustado debajo. Estos 6 niños, su portafolio de tesoros humanos, habían estado a 30 segundos de una verdadera emergencia sin nadie más que su cuidadora de 70 años de quien depender. «Tal vez debería descansar hoy», dijo cuidadosamente. «¿Puedo llamar a la agencia por ayuda temporal?» «No». La palabra salió más cortante de lo que pretendía. «No conocen a los niños. Isabela aún no tomará su biberón de extraños. Santiago tiene esa medicina para la infección del oído que necesita darse cada 6 horas. Lily necesita su mantita arreglada de cierta manera para su siesta de la tarde». Hablé con la autoridad de alguien que había catalogado cada preferencia, cada miedo, cada pequeña necesidad de 6 pequeños humanos. Hablé con la voz de conocimiento irreemplazable, y por primera vez en 2 años, Alejandro Contreras realmente me escuchó. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos y la cocina restaurada a su estado prístino, tocó la puerta de mi cuarto. Estaba sentada en mi silla que crujía, remendando ropa diminuta bajo la luz de una lámpara de mesa que apenas empujaba las sombras. Isabela ya había crecido fuera de ella, pero no podía soportar tirarla. Pronto sería demasiado grande para mi regazo, demasiado independiente para cuentos antes de dormir, demasiado grande para las canciones que se habían vuelto tan naturales para mí como respirar. Se sentó en el borde de mi cama angosta, mirando alrededor del cuarto escaso como si lo viera por primera vez. Su mirada se detuvo en la pequeña colección de dibujos pegados a mi pared. Figuras de palitos con sonrisas de crayón que deletreaban «Amo a Magi» en la escritura cuidadosa de Santiago. «He estado pensando», dijo lentamente, «sobre lo que pasó hoy, sobre lo que podría haber pasado». Dejé la camisa y realmente lo miré. En la luz tenue de mi cuarto de la azotea, despojado de su traje caro usual y postura confiada, se veía mayor que sus 53 años, cansado, casi frágil. «Los niños estaban bien», dije gentilmente. «Los niños son más resistentes de lo que pensamos. Pero ¿qué si no hubieran estado? ¿Qué si uno de ellos se hubiera lastimado mientras usted estaba inconsciente? ¿Qué tal si...?» Se detuvo, pasándose las manos por el cabello plateado. «Chin, señora Morales, ni siquiera sé su nombre de pila». «Margarita», dije quietamente. «Pero todos me dicen Maggie. Maggie». Probó el nombre como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. «Cuénteme sobre usted, Maggie. Dígame quién es cuando no está cuidando a mis hijos». La pregunta colgó en el aire entre nosotros, pesada con implicaciones que ninguno de los dos quería examinar muy de cerca. ¿Quién era yo cuando no estaba cuidando a sus hijos? No podía recordar. Había sido tanto tiempo desde que alguien había preguntado sobre Margarita Morales, la persona en lugar de la señora Morales, la nana,
que apenas me reconocía fuera de este papel. Tuve una hija, me escuché decir. Sara. Habría cumplido 45 este año. Habría cumplido, tiempo pasado, como tanto de mi vida. Murió cuando tenía 38. Cáncer. La palabra aún sabía amarga en mi boca, incluso después de 9 años. Gasté todo lo que tenía tratando de salvarla. Todo. Mi fondo de retiro, mi casa, el seguro de vida de mi marido. Vendí joyas que mi abuela me había dado, muebles que habían estado en la familia por generaciones. Liquidé fondos mutuos y cobré bonos y pedí prestado contra todo lo que pude encontrar para pedir prestado. Alejandro escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más sombría con cada palabra. Los tratamientos experimentales no los cubría el seguro. Los especialistas querían pago por adelantado. Los medicamentos costaban más que los salarios de la mayoría de la gente. Levanté la camisita de Isabela otra vez, alisando las mangas diminutas. Habría vendido mi alma si hubiera pensado que le habría comprado un día más. Pero no fue suficiente, dijo suavemente. Nunca es suficiente, ¿verdad? Encontré sus ojos a través del cuarto pequeño. Todo el dinero del mundo, todas las inversiones y activos y portafolios diversificados, y no pueden comprar la única cosa que más importa. Nos sentamos en silencio por un momento. Dos personas que habían descubierto los límites brutales de la riqueza y la voluntad. Después de que murió, no tenía nada, continué. Sin ahorros, sin casa, sin pensión, solo deudas y dolor, y el conocimiento de que era demasiado vieja para empezar de nuevo, pero demasiado pobre para rendirme. La agencia me encontró este trabajo, y sus hijos. Toqué el dibujo de crayón en mi pared. Sus hijos me dieron una razón para despertar en la mañana. La aman, dijo Alejandro, y había algo como maravilla en su voz. Más de lo que nos aman a Elena o a mí. Lloran cuando usted sale del cuarto. Sonríen cuando escuchan su voz. Isabela dijo Maggie, antes de que dijera, papá. No había sabido que él había notado. No había sabido que había estado observando lo suficientemente de cerca para ver los lazos que se habían formado, a pesar de cada límite profesional que había tratado de mantener. Perdí a mi hija, dije, mi voz apenas arriba de un susurro. Pero sus hijos han estado sanando algo en mí que no pensé que podía ser sanado. Cada vez que los cargo, cada vez que les canto para dormir, cada vez que se extienden hacia mí cuando están asustados o lastimados o solos. Es como si Sara aún estuviera aquí de alguna manera, como si el amor que tenía por ella hubiera encontrado algún lugar nuevo donde vivir. Ahí fue cuando lo vi, la grieta en su armadura que dejó filtrar emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas que probablemente no había derramado desde el funeral de su propio padre, y su voz se quebró cuando habló. No sé cómo amarlos de la manera que usted lo hace, admitió. Los miro y veo responsabilidad, legado, el futuro de todo lo que he construido, pero usted los mira y ve. ¿Qué ve, Maggie? Veo 6 milagros que necesitan a alguien que crea en ellos incondicionalmente, dije. Veo personalidades emergiendo y preferencias formándose, y almitas pequeñas que necesitan saber que son queridas solo por existir, no por lo que podrían lograr o heredar o convertirse. Veo niños que necesitan sentirse lo suficientemente seguros para cometer errores, lo suficientemente amados para tomar riesgos, lo suficientemente valorados para desarrollar confianza. Gesticulé hacia los dibujos en mi pared. Cuando Santiago me dio ese dibujo, no estaba pensando en su fondo fiduciario o su valor neto futuro. Estaba pensando que quería hacer sonreír a la persona que le lee cuentos antes de dormir. Eso es amor, señor Contreras. Amor puro, sin complicaciones, generoso. Algo fundamental cambió entre nosotros esa noche. No romance. Yo era una trabajadora doméstica de 70 años. Y él era un viudo adinerado 2 décadas menor con una vida que se movía en círculos que nunca podría habitar. Pero entendimiento. Reconocimiento. El reconocimiento de que yo era más que una proveedora de servicios,
y él era más que solo otro empleador demandante. Durante las siguientes semanas, las cosas cambiaron de maneras pequeñas pero significativas. Comenzó a llamarme Maggie en lugar de señora Morales. Preguntaba sobre mi día y escuchaba mis respuestas. Dejó de tratar las actualizaciones del desarrollo de los niños como informes de ganancias trimestrales y comenzó a preguntar sobre sus personalidades, sus preferencias, sus peculiaridades y encantos individuales. Pero más importante, comenzó a verlos realmente, no como inversiones o proyectos de legado, sino como las personas pequeñas y complejas que se estaban convirtiendo. Santiago, el artista del escape, también era increíblemente empático. Le llevaba su elefante de peluche favorito a cual sea hermano que estuviera llorando, como si su objeto de consuelo pudiera ayudarlos también. Sofía, la más ruidosa y demandante, también era la más protectora. Se posicionaba entre niños más pequeños y extraños como una pequeña guardaespaldas. Lily, la observadora callada, tenía una habilidad casi sobrenatural para sentir emociones y me palmearía la mano cuando notaba que me veía cansada. Isabela, Gracia y Guillermo, cada uno reveló sus propias personalidades únicas conforme se movían de la infancia hacia ser niños pequeños. Isabela era la diplomática, ya aprendiendo a negociar entre las demandas competitivas de sus hermanos. Gracia era la artista, bailando y cantando antes de poder caminar apropiadamente. Guillermo era el pensador, estudiando todo con intensidad científica antes de hacer su siguiente movimiento. Ver a Alejandro descubrir estos aspectos de sus hijos era como ver a alguien enamorarse por primera vez. La maravilla en sus ojos cuando Lily le llevaba un libro para leer, el orgullo cuando Santiago compartía su elefante voluntariamente, la sonrisa suave cuando Gracia ejecutaba su última creación de baile. Estos momentos lo transformaron de empleador a padre justo frente a mis ojos. Pero las transformaciones de cuento de hadas no pasan en la vida real, al menos no completamente. La estructura fundamental de nuestra relación permaneció sin cambios. Yo seguía siendo la ayuda contratada, seguía viviendo en la azotea, seguía comiendo mis comidas sola mientras la familia compartía las suyas abajo. La intimidad emocional que habíamos descubierto esa noche en mi cuarto existía en un espacio separado de la realidad práctica de mi posición en su hogar. Elena notó el cambio inmediatamente cuando regresó de otro retiro médico en Europa. Su marido estaba pasando más tiempo en el cuarto de los bebés, tomando interés genuino en las actividades diarias de sus hijos y haciendo preguntas sobre su desarrollo que iban más allá de meros puntos de datos. Alejandro parece bastante prendado de los niños últimamente, comentó una mañana, observando a través de la ventana de la cocina, mientras él me ayudaba a instalar un área de juego exterior en el pequeño patio detrás de la residencia. Están en una edad maravillosa, respondí diplomáticamente. Muy interactivos, llenos de personalidad. Me estudió con la mirada calculadora de alguien acostumbrada a manejar amenazas potenciales a su posición. Sí, supongo que sí. Y usted ha sido instrumental en su desarrollo, ¿no es así, señora Morales? El regreso a mi nombre formal se sintió como un paso atrás, pero mantuve neutralidad profesional. He tratado de proveer cuidado consistente y nutritivo. Elena sorbió su café, importado de alguna finca pequeña en Costa Rica, que probablemente costaba más por kilo que el presupuesto semanal de comestibles de la mayoría de la gente. He estado pensando que tal vez sea tiempo de transicionarlos a un programa educativo apropiado. Montessori, quizás, o una de esas academias de aprendizaje temprano. ¿Qué piensa? Lo que pensaba era que 6 niños de 18 meses necesitaban estabilidad, rutina y la seguridad de cuidadores familiares más de lo que necesitaban programación educativa. Lo que pensaba era que Elena se sentía desplazada por la nueva atención de su marido hacia los niños y estaba buscando maneras de reafirmar control. Lo que pensaba era que cualquier cambio mayor a su ambiente desharía meses de desarrollo emocional cuidadoso. Lo que dije fue, aún son muy jóvenes para programación formal. ¿Tal vez podríamos introducir algunas actividades estructuradas en casa primero? ¿Tal vez?
pero su tono sugería que la decisión ya había sido tomada, y mi aporte era más cortesía que consulta actual. Esa tarde, escuché a Elena en el teléfono con alguien a quien se dirigía como «querido», discutiendo procedimientos de inscripción y listas de espera y las ventajas sociales de ciertos programas prestigiosos. La conversación estaba salpicada de menciones casuales de costos de colegiatura que me hicieron dar vueltas la cabeza. 30,000 pesos por niño por año para programas de preescolar de medio tiempo que ni siquiera comenzarían hasta que cumplieran 2 años. 60,000 pesos anuales, solo para que 3 de los niños pasaran 4 horas al día en algún lugar que no fuera casa. La manera casual en que discutía estos gastos, como si apenas valieran la pena calcular, me recordó lo diferentes que eran nuestros mundos. Mi salario anual completo era menos que la colegiatura de un semestre solo para Isabela. Pero no era el dinero lo que me preocupaba. Era la disrupción. Estos 6 niños nunca habían sido separados entre sí o de mí por más de unas pocas horas. Su sentido de seguridad estaba construido sobre rutinas predecibles y caras familiares. De repente, introducir cuidado institucional con extraños que los verían como solo otro conjunto de clientes ricos y demandantes podría deshacer todo lo que habíamos logrado. Esa noche, Alejandro me encontró en el cuarto de los bebés, meciendo a Guillermo a través de lo que se había vuelto un ritual nocturno. Los otros 5 ya estaban dormidos, pero Guillermo siempre había sido mi niño más sensible, requiriendo consuelo extra antes de poder asentarse. Elena mencionó programas educativos, dijo quietamente, asentándose en la silla junto a mí. Sí, parece bastante interesada en inscripción temprana. Me observó ajustar la posición de Guillermo para que su cabeza descansara más cómodamente contra mi hombro. ¿Qué piensa? ¿Están listos para algo así? Esta era la prueba, el momento cuando mi opinión profesional sería valorada o descartada, basada en qué tan bien se alineara con decisiones que ya habían sido tomadas. Creo que están listos para nuevos desafíos y oportunidades de aprendizaje, dije cuidadosamente. Pero también creo que necesitan que esos desafíos vengan gradualmente, con mucha seguridad y continuidad. Los cambios grandes pueden ser abrumadores a esta edad. La respiración de Guillermo finalmente se había asentado en el ritmo profundo del sueño. Pero continué meciendo, no queriendo romper el momento pacífico. «Están muy apegados a usted», observó Alejandro. «El apego es saludable a su edad. Significa que se sienten lo suficientemente seguros para explorar y aprender, porque confían en que su base segura estará ahí cuando la necesiten. ¿Y si esa base segura desaparece?» La pregunta colgó entre nosotros, cargada de implicaciones que ambos entendíamos pero que ninguno quería expresar directamente. Si Elena tenía éxito en transicionar a los niños al cuidado institucional de tiempo completo, mi posición se volvería redundante. Si mi papel se reducía a niñera ocasional o se eliminaba completamente, la disrupción a su desarrollo emocional podría ser significativa. Los niños son resistentes, dije finalmente. Pero la resistencia se construye sobre una fundación de seguridad. Remueve la fundación demasiado rápido, y toda la estructura se vuelve tambaleante. Durante las siguientes varias semanas, Elena siguió adelante con sus planes educativos con la eficiencia de alguien acostumbrada a tomar decisiones ejecutivas. Se hicieron llamadas telefónicas, se programaron citas, se pagaron depósitos. Los niños comenzarían en la Academia Riverside para aprendizaje temprano en septiembre, justo después de sus segundos cumpleaños. Los ayudé a prepararse lo mejor que pude, leyendo libros sobre la escuela y jugando juegos que involucraban separarse en grupos pequeños. Pero podía ver la confusión en sus ojos cuando trataba de explicar que pasarían sus días con gente nueva en un lugar nuevo mientras Maggie se quedaba en casa. «¿Maggie viene también?», preguntó Isabela, su manita agarrando mi manga. «No, niña bonita, Maggie estará aquí cuando llegues a casa». Pero incluso mientras lo decía, me preguntaba si era verdad. Una vez que los niños estuvieran en cuidado de tiempo completo, ¿cuál sería mi papel?
Elena había hecho varios comentarios puntiagudos sobre transicionar a la siguiente fase, independencia apropiada para la edad, que sugerían que veía mi involucramiento intensivo como una necesidad temporal en lugar de un beneficio continuo. El primer día de escuela llegó con el caos inevitable de 6 niños de 2 años, tratando de entender por qué su mundo estaba cambiando repentinamente. Elena había contratado un servicio de auto para transportarlos, completo con asientos de auto especializados y un conductor entrenado en protocolos de seguridad infantil. El costo probablemente excedía lo que la mayoría de la gente gastaba en sus vehículos completos, pero el dinero nunca era el factor limitante en el hogar Contreras. Los ayudé a vestirse en sus uniformes iguales, atuendos azul marino y blancos que los hacían ver como pequeños marineros dirigiéndose a alguna aventura marítima. Santiago lloró cuando traté de dejarlo en la puerta de la escuela. Sofía se aferró a mi pierna con determinación feroz. Lily observó todo con ojos serios que parecían demasiado viejos para su cara pequeña. «Maggie se queda», dijo Guillermo firmemente, cruzando sus brazos en un gesto que me recordó tanto a su padre que casi me río a pesar de mi propia ansiedad. «Maggie los va a recoger esta tarde», prometí, besando cada frente pequeña y tratando de proyectar confianza que no sentía. Van a aprender tantas cosas nuevas y conocer nuevos amigos. Pero mientras los veía desaparecer a través de esas puertas institucionales, escoltados por extraños que conocían sus nombres de formas de inscripción pero nada sobre sus necesidades y preferencias individuales, sentí algo romperse dentro de mi pecho. Por 2 años y medio, yo había sido su constante. Su consuelo en la noche, su porristas durante el día, su aterrizaje suave cuando el mundo se sentía demasiado grande o demasiado aterrador. Ahora estaban caminando hacia un mundo donde nadie sabía que Isabela necesitaba su vaso de agua llenado exactamente a la mitad, o que Sofía no comería nada verde a menos que estuviera mezclado con algo que reconociera, o que Lily necesitaba 5 minutos de tiempo de transición silencioso antes de cualquier actividad nueva. La casa se sintió demasiado vacía sin ellos. Deambulé por cuartos que habían estado llenos de risa y llanto, y el movimiento constante de 6 cuerpecitos explorando su ambiente. Elena había ido a su clase de yoga, luego almuerzo con amigas, luego de compras a Polanco. Alejandro estaba en su oficina, manejando inversiones y asistiendo a juntas que generarían más riqueza para una familia que ya tenía más de lo que podían gastar en varias vidas. Y yo me senté en el cuarto prístino de los bebés, rodeada de juguetes con los que nadie estaba jugando, y libros que nadie necesitaba que les leyeran en voz alta, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. La recogida de la tarde reveló lo que había temido. Santiago había rechazado la siesta y pasado el día en un estado de sobreestimulación agotada. Sofía había mordido a otro niño durante un conflicto sobre juguetes. Lily se había retirado completamente, pasando la mayor parte del día en un rincón con el pulgar en la boca. Un comportamiento que habíamos eliminado exitosamente meses atrás. Isabela se había orinado 2 veces, a pesar de estar completamente entrenada para ir al baño en casa. Gracia había llorado inconsolablemente durante la primera hora, y después se había quedado dormida de agotamiento, que las maestras no pudieron despertarla. Guillermo simplemente se había parado junto a la ventana, preguntándole a cada adulto que pasara cuándo vendría Maggie. «Se van a ajustar», dijo Elena desdeñosamente cuando reporté los desafíos del día. «Es normal que los niños resistan el cambio inicialmente. La escuela me aseguró que tienen mucha experiencia con dificultades de transición. Pero durante las siguientes semanas, en lugar de ajustarse, los niños parecían volverse más angustiados. Patrones de sueño que habían sido estables por meses se volvieron erráticos. Los hábitos de comer cambiaron conforme el estrés afectó sus apetitos. La risa fácil y curiosidad natural que había caracterizado sus personalidades fue reemplazada por comportamiento pegajoso y volatilidad emocional. Traté de discutir mis preocupaciones con Elena, pero las descartó como sobreprotección. Traté de levantar los problemas con Alejandro, pero estaba viajando frecuentemente.
manejando intereses comerciales que abarcaban múltiples continentes y requerían atención constante a mercados internacionales y fluctuaciones de moneda. La crisis vino un jueves en octubre. Estaba preparando su snack después de la escuela cuando sonó el teléfono. La directora de la Academia Riverside, doctora Martínez, sonaba tensa cuando me pidió que fuera para una conferencia inmediata. «Ha habido un incidente», dijo cuidadosamente. «Nada serio, pero necesitamos discutir algunas preocupaciones de comportamiento». Llegué para encontrar a los 6 niños sentados en la oficina administrativa, viéndose pequeños y miserables en sus uniformes azul marino. Santiago se estaba meciendo hacia adelante y hacia atrás, un comportamiento de autoconsuelo que había abandonado meses antes. Sofía se sentaba perfectamente quieta, lo que era más alarmante que cualquier berrinche hubiera sido. Los otros 4 se agrupaban juntos como sobrevivientes de algún desastre, buscando consuelo en la presencia familiar de cada uno. «¿Qué pasó?», pregunté, inmediatamente yendo hacia ellos y sintiendo sus cuerpecitos relajarse conforme reconocían mi voz y olor. La doctora Martínez, una mujer cuyas credenciales eran impresionantes, pero cuyo entendimiento de niños individuales parecía limitado, se lanzó a una descripción clínica de los eventos del día. Aparentemente, durante el juego exterior, los 6 hermanos habían logrado coordinar un intento de escape. Mientras las maestras estaban distraídas por otros niños, habían encontrado un hueco en la cerca del patio de juegos y llegado 3 cuadras antes de que un vecino preocupado los reconociera y llamara a la policía. «Afortunadamente, nadie se lastimó», concluyó la doctora Martínez. «Pero este nivel de desafío coordinado sugiere algunos problemas serios de ajuste. Pensamos que podría ser beneficioso separarlos en diferentes salones, posiblemente diferentes horarios, para alentar desarrollo individual». Miré hacia abajo a 6 caras que se habían volteado hacia mí con confianza absoluta, esperando que yo arreglara lo que había salido mal en su mundo cuidadosamente ordenado. Habían tratado de ir a casa. Habían tratado de regresar a la vida que entendían, y ahora la solución propuesta era separarlos entre sí también. «No», dije quietamente. «¿Perdón? No. No los van a separar. No son niños desafiantes, doctora Martínez. Son niños desplazados. Tienen 2 años, y cada elemento de seguridad en sus vidas ha sido interrumpido simultáneamente. Este intento de escape fue un grito por ayuda, no un problema disciplinario». La expresión de la doctora Martínez cambió de preocupación profesional a irritación defensiva. «Señora Morales, entiendo que ha estado con la familia por algún tiempo, pero somos educadores entrenados con experiencia extensa en desarrollo de la primera infancia. Y yo soy la persona que ha amado a estos 6 niños cada día de sus vidas, desde que tenían 4 meses. Respondí, mi voz subiendo a pesar de mis esfuerzos de mantener compostura. Soy la persona que sabe que Santiago necesita actividad física antes de poder concentrarse en tareas silenciosas, y Sofía necesita límites claros entregados con calidez en lugar de autoridad institucional. Soy la persona que entiende que Lily procesa emociones internamente y Guillermo las expresa externamente, y separarlos sería cruel y contraproducente. El ambiente académico me había dado lenguaje para lo que siempre había sabido instintivamente, pero el conocimiento ganado a través del amor lleva diferente peso que el conocimiento ganado a través de libros de texto. Quizás, dijo la doctora Martínez fríamente, el apego de los niños hacia usted es parte del problema. El desarrollo saludable requiere aprender a confiar en múltiples cuidadores y ambientes. Ahí fue cuando Isabela, apenas de 2 años, me miró con lágrimas corriendo por su cara pequeña y dijo, «Magi, quiero ir a casa». No a Elena o Alejandro, quienes habían creado esta solución institucional al inconveniente de paternidad intensiva. No a la hermosa residencia con sus muebles caros y mármol importado. Casa, para ella, era donde quiera que yo estuviera. Reuní a los 6 niños en el círculo de mis brazos, sintiendo su alivio conforme se presionaron contra mí como flores volteándose hacia la luz del sol.
Olían a jabón institucional y productos de limpieza de otras personas en lugar del detergente suave de lavanda que usábamos en casa. Su cabello estaba despeinado de actividades de patio, supervisadas por extraños que no sabían que Gracia necesitaba sus rizos alisados en un patrón específico para evitar nudos. «Sí, bebés», susurré contra 6 cabecitas. «Vamos a casa». Esa tarde, tuve la conversación más difícil de mi vida profesional. Elena estaba furiosa sobre el incidente de la escuela, avergonzada por el involucramiento policial y frustrada por lo que veía como mi socavación de sus decisiones parentales. Alejandro estaba atrapado entre las preocupaciones sociales de su esposa y la evidencia creciente de que sus hijos realmente estaban luchando. «La escuela está altamente considerada», insistió Elena, caminando por la sala mientras yo proveía control de daños arriba con 6 niños emocionalmente abrumados y sobrecansados. «Otras familias manejan la transición perfectamente. Tal vez la señora Morales los ha hecho demasiado dependientes de ella». Podía escuchar la conversación a través del sistema de calefacción viejo que llevaba voces entre pisos, y cada palabra se sintió como un cuchillo pequeño. Demasiado dependientes. Como si el amor pudiera medirse en dosis apropiadas. Como si la seguridad pudiera racionarse para prevenir malcriar. Cuando Alejandro finalmente subió al cuarto de los bebés, estaba sentada en la mecedora con Guillermo dormido en mi regazo, mientras los otros 5 jugaban quietamente con bloques cerca. La escena era pacífica ahora, pero podía ver el agotamiento emocional en sus caras pequeñas. «Maggie», dijo suavemente, «necesitamos hablar». Sabía lo que venía. Lo había visto en las expresiones calculadoras de Elena. Lo había escuchado en las conversaciones telefónicas sobre estrategias de transición e independencia del desarrollo. Mi involucramiento intensivo estaba siendo reenmarcado como apego no saludable, mi disponibilidad de 24 horas como problemas de límites profesionales. «Por supuesto», dije, transfiriendo cuidadosamente a Guillermo a su cama sin despertarlo. Fuimos a su estudio, un cuarto forrado con revistas financieras y reportes de inversión, paredes cubiertas con premios por logros comerciales y fotos de galas de caridad donde millonarios se juntaban para mostrar sus compromisos filantrópicos. Las sillas de cuero probablemente costaban más que los presupuestos de muebles de la mayoría de la gente, pero se sentían menos cómodas que mi silla que crujía de la azotea. «El incidente de la escuela fue serio», comenzó, asentándose detrás de su escritorio en una posición que enfatizaba la naturaleza profesional de nuestra conversación. «Elena está preocupada de que el apego de los niños hacia usted esté previniendo que desarrollen independencia apropiada». «¿Y qué piensa usted?», pregunté, encontrando sus ojos directamente. Se veía cansado, atrapado entre prioridades competitivas e inseguro de cómo balancear las expectativas sociales de su esposa con la necesidad obvia de sus hijos por estabilidad. «Creo que la aman más de lo que han amado a alguien, y eso es tanto hermoso como complicado. Se supone que el amor no debe ser conveniente, señor Contreras». El regreso al trato formal fue deliberado, un recordatorio de que a pesar de nuestro momento de entendimiento, la estructura de poder en esta relación nunca había cambiado realmente. Yo seguía siendo la ayuda contratada, y mi opinión llevaba peso solo cuando se alineaba con decisiones que ya habían sido tomadas. «Elena piensa que podría ser mejor para todos si ajustáramos su papel. Horas reducidas, quizás. Más de una posición de medio tiempo que permita a los niños volverse más independientes». Había esperado esto, pero las palabras aún golpearon como un golpe físico. Horas reducidas. Posición de medio tiempo. El lenguaje de despido envuelto en el vocabulario de teoría de desarrollo infantil. «Ya veo», dije cuidadosamente. «¿Y cuándo entraría en efecto este ajuste?» Estábamos pensando después de las fiestas, darles tiempo para asentarse en su rutina escolar, dejarlos ajustarse a pasar sus días lejos de casa. Después quizás tardes y fines de semana, inicialmente. Tardes y fines de semana, las horas sobrantes cuando los padres reales tomaban control y la ayuda contratada se volvía innecesaria.
Yo pasaría de ser la persona que conocía cada preferencia y miedo y pequeña necesidad a ser la persona que aparecía para ocasiones convenientes y eventos especiales. ¿Qué hay de los terrores nocturnos de Isabela? ¿O las infecciones de oído de Santiago que requieren medicina cada 4 horas? ¿Qué hay de la ansiedad de Lily sobre situaciones nuevas y la necesidad de Guillermo de tiempo de transición entre actividades? Aprenderán a manejar, dijo Alejandro, pero su voz carecía de convicción. Los niños son adaptables. Sí, lo son. Estuve de acuerdo. Se adaptan creando mecanismos de supervivencia, retirada, regresión, dificultades de comportamiento. Se adaptan endureciéndose contra la decepción y aprendiendo a no confiar en que la gente que aman permanecerá disponible. Me paré, alisando mi falda de uniforme y enderezando mis hombros. Si ya ha decidido, señor Contreras, entonces no hay necesidad de más discusión. Solo avíseme cuándo le gustaría que empezara a reducir mis horas. Pero cuando llegué a la puerta, su voz me detuvo. Maggie, espere. Me volteé para encontrarlo viéndose genuinamente en conflicto, su compostura de empresario agrietada lo suficiente para revelar al padre incierto debajo. Esto no es lo que quiero, admitió. Pero Elena, ha pasado por mucho. El embarazo, las complicaciones, la recuperación. Necesita sentir que tiene control sobre algo en su vida, y los niños. Representan todo por lo que pasó para tenerlos. Cuando se voltean hacia usted en lugar de hacia ella, es un recordatorio de todo el tiempo que perdió con ellos. Entendí entonces. Esto no se trataba realmente de desarrollo educativo o independencia saludable. Esto se trataba de la culpa y celos de una madre, sobre la realidad dolorosa de que a veces el amor no puede comprarse o programarse, o mandarse por conexión biológica. Nunca traté de reemplazarla, dije quietamente. Traté de llenar los espacios que ella no podía llenar mientras se recuperaba. Eso es lo que los buenos cuidadores hacen. Proveemos lo que se necesita cuando se necesita. No para disminuir a los padres, sino para apoyar a toda la familia. Lo sé, pero Elena lo ve diferente. Nos quedamos ahí por un momento, 2 adultos atrapados en una situación imposible, donde alguien inevitablemente saldría lastimado. O yo perdería mi posición y los niños perderían su figura de apego primaria. O Elena continuaría sintiéndose desplazada en su propia casa. ¿Qué tal si probáramos un enfoque diferente?, sugerí. En lugar de reducir mis horas, ¿qué tal si aumentáramos el involucramiento de Elena? Podría ayudarla a aprender sus rutinas, sus preferencias, las pequeñas cosas que los hacen sentir seguros. Podríamos trabajar juntas en lugar de en competencia. La expresión de Alejandro sugería que esta posibilidad nunca se le había ocurrido. En su mundo empresarial, las relaciones profesionales eran típicamente competitivas en lugar de colaborativas. La idea de que 2 mujeres pudieran compartir el trabajo emocional de criar 6 niños sin celos o luchas de poder era aparentemente extraña para él. Elena no tiene sus instintos naturales con niños, dijo cuidadosamente. Trata, pero se frustra fácilmente. Cuando lloran o resisten o hacen tiraderos, se abruma. Porque nunca aprendió cómo manejar esas situaciones, respondí. Ser padre no es instintivo, señor Contreras. Es una habilidad que se desarrolla a través de práctica y paciencia, y alguien enseñándote lo que funciona. Elena se perdió los meses tempranos cuando esas habilidades típicamente se desarrollan. Eso no significa que no puede aprenderlas ahora. Podía verlo considerando esta posibilidad, pesándola contra el orgullo de su esposa y sus propias suposiciones sobre capacidad materna. Nunca estaría de acuerdo con ser enseñada por la nana, dijo finalmente. Entonces no lo llame enseñanza, llámelo colaboración, llámelo compartir experiencia, llámelo lo que sea que preserve su dignidad, mientras le da las herramientas que necesita para conectar con sus hijos. Esa conversación terminó sin resolución, pero plantó semillas que crecerían durante las siguientes semanas.
Continué proveyendo cuidado de tiempo completo mientras Elena luchaba con los reportes de la escuela sobre dificultades de comportamiento y problemas de ajuste. Los niños siguieron llegando a casa exhaustos y sobreestimulados, requiriendo horas de consuelo paciente antes de poder asentarse en sus rutinas familiares. Algo tenía que cambiar, y eventualmente lo hizo. El cambio no vino de juntas familiares o decisiones administrativas, sino de un momento de crisis que quitó toda la pretensión y posicionamiento social. Era un sábado en la mañana en noviembre, y yo estaba en la cocina preparando desayuno mientras Elena supervisaba a los niños en la sala. Alejandro estaba en su estudio, participando en una llamada de conferencia sobre mercados emergentes en Asia. Escuché la voz de Elena subir a un nivel de frustración que inmediatamente captó mi atención. «No, Sofía, deja eso. Santiago, deja de trepar en los muebles. Isabela, ven acá ahora mismo». 6 niños de 2 años siendo manejados por alguien que veía su comportamiento natural como desafío, en lugar de desarrollo, era una receta para el desastre. Me moví hacia la sala, pero las siguientes palabras de Elena me detuvieron. «No puedo hacer esto», dijo, su voz quebrándose con agotamiento y derrota. «No puedo manejarlos a todos a la vez. No me escuchan como la escuchan a ella. No me quieren cuando están molestos. Soy su madre, pero bien podría ser una extraña». La encontré sentada en el sofá blanco, rodeada por el caos controlado de 6 niños activos, con lágrimas corriendo por su cara perfectamente maquillada. La sala digna de revistas se veía como si una juguetería hubiera explotado. Libros dispersos, cojines desplazados, zapatos pequeños abandonados donde sea que se hubieran pateado. Pero lo que más noté fue que ninguno de los niños estaba yendo hacia ella por consuelo. Santiago se había retirado a un rincón con su elefante de peluche. Sofía estaba construyendo una torre elaborada de bloques con concentración feroz. Los otros estaban ocupados en varias actividades, pero ninguno de ellos estaba buscando la atención o aprobación de su madre. ¿Puedo?, pregunté gentilmente, gesticulando hacia el caos. Elena asintió, secándose los ojos con un pañuelo que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gastaba en una caja de ellos. Me senté en el piso, lo que inmediatamente captó la atención de todos. «Buenos días, mis amores. Veo que estamos teniendo una aventura con todos los juguetes». 6 caritas se voltearon hacia mí con alivio y reconocimiento, pero en lugar de inmediatamente resolver sus varios conflictos pequeños y quejas, hice algo diferente. «Santiago», dije, «tu mami se está sintiendo un poco triste esta mañana. ¿Crees que tu elefante podría ayudarla a sentirse mejor?» Se veía incierto por un momento. Después lentamente se acercó a Elena con su posesión más preciada extendida hacia ella. Cuando ella aceptó el animal de peluche con gratitud genuina, su cara se iluminó de orgullo. «Sofía, tu mami no sabe cómo construir torres como tú. ¿Podrías enseñarle?» Una por una, facilité interacciones pequeñas entre Elena y cada niño. No como su cuidadora primaria entrando para manejar problemas, sino como una traductora ayudándolos a entender los lenguajes de cada uno. Lo que emergió durante la siguiente hora fue algo hermoso y complicado. Elena sí amaba a sus hijos, pero nunca había aprendido a hablar su lenguaje emocional. Ella mostraba afecto a través de proveer cosas materiales, ropa cara, juguetes elaborados, actividades cuidadosamente planeadas. Pero los niños de 2 años necesitan afecto mostrado a través de presencia, paciencia y juego. Cuando Lily le llevó a Elena un libro para leer, y Elena realmente se sentó y lo leyó con voces dramáticas que hicieron reír a los 6 niños, vi la conexión que había estado buscando. Cuando Guillermo necesitó ayuda para alcanzar un juguete en un estante alto, y Elena lo cargó en lugar de solo recuperar el juguete ella misma, vi que su cara reconocía a ella como alguien que entendía sus necesidades. «No son niños difíciles», dije quietamente mientras el caos de la mañana se asentaba en juego con propósito. «Solo son niños que necesitan que sus mundos tengan sentido. Respuestas consistentes,
expectativas claras y la seguridad de saber que los adultos en sus vidas los ayudarán a navegar desafíos en lugar de castigarlos por tener desafíos. Elena observó a Isabela demostrar cómo había aprendido a ponerse sus propios zapatos, completo con velcro hacia atrás, y satisfacción orgullosa en su independencia. Siempre asumí que el instinto maternal simplemente pasaría, dijo Elena suavemente. Pensé que porque los quería tan desesperadamente, porque gastamos tanto dinero y esfuerzo en tenerlos, el amor automáticamente se traduciría en saber cómo cuidarlos. El amor es la fundación, estuve de acuerdo. Pero las habilidades parentales se construyen sobre esa fundación a través de experiencia y práctica, y aprender lo que funciona con cada niño individual. Pasaste 2 años recuperándote de su nacimiento y dejando que otros hicieran el trabajo práctico. Eso no te hace una mala madre. Solo significa que estás empezando tu educación práctica ahora en lugar de cuando eran bebés. Ese día marcó el comienzo de una dinámica diferente en el hogar Contreras. En lugar de competencia entre Elena y yo por el afecto de los niños, comenzamos una colaboración que honraba tanto su posición como su madre, como mi experiencia como su cuidadora. Elena comenzó a unirse a mí para rutinas de la hora de dormir, aprendiendo qué canciones prefería cada niño y cómo navegar las negociaciones complejas que precedían al sueño. Me acompañó a visitas al parque, descubriendo que Gracia era intrépida en equipo de trepar, mientras Lily prefería actividades silenciosas como recolectar hojas interesantes. Más importante, comenzó a ver los comportamientos de los niños como comunicación en lugar de desafío. Cuando Santiago tenía un berrinche sobre dejar el parque, en lugar de frustrarse con su reacción irrazonable, aprendió a darle advertencias de transición e involucrarlo en el proceso de toma de decisiones. Los cambios no fueron inmediatos o fáciles. Elena tuvo que superar años de asumir que la riqueza podía sustituir por involucramiento directo. Tuvo que aprender paciencia con fases del desarrollo, que no podían acelerarse a través de intervenciones caras. Tuvo que aceptar que algunos aspectos del cuidado infantil eran legítimamente difíciles y agotadores, en lugar de evidencia de su inadecuación. Pero gradualmente, observé las relaciones entre Elena y sus hijos profundizarse y fortalecerse. Isabela comenzó a traer sus dibujos a ambas de nosotras. Sofía incluyó a Elena en sus juegos de fantasía elaborados. Guillermo aceptó consuelo de Elena cuando yo no estaba disponible, en lugar de llorar hasta que yo pudiera responder. La situación de la escuela se resolvió por sí sola conforme los niños se volvieron más emocionalmente seguros en casa. Con tanto Elena como yo proveyendo cuidado consistente y amoroso, tenían los recursos emocionales para manejar la separación diaria que la escuela requería. Sus maestros reportaron comportamiento mejorado, mejores interacciones sociales y progreso de desarrollo apropiado para la edad. Alejandro observó estos cambios con algo acercándose a la maravilla. Su éxito empresarial había sido construido sobre jerarquías claras y papeles definidos, pero su familia le estaba enseñando que las relaciones más importantes no podían manejarse como estructuras corporativas. Nunca pensé que Elena y usted podrían trabajar juntas así, me admitió una tarde, observando a través de la ventana mientras Elena ayudaba a los 6 niños a plantar bulbos en el jardín pequeño detrás de la residencia. A las mujeres se nos enseña a competir entre nosotras, respondí, doblando la ropa del día con la eficiencia practicada de alguien que había estado manejando rutinas domésticas por décadas. Pero también somos colaboradoras naturales cuando se nos permite serlo. Elena no necesita que yo sea menos para que ella pueda ser más. Los niños tienen suficiente amor para ambas. ¿Y usted? ¿Tiene suficiente amor para todo esto? Los niños, el proceso de aprendizaje de Elena, las dinámicas familiares complicadas. Hice una pausa en mi doblado, considerando la pregunta que tocaba el corazón de todo lo que había experimentado en este hogar. Tenía suficiente amor para la complejidad de ser necesitada y valorada mientras permanecía, fundamentalmente,
una empleada en lugar de un miembro de la familia. Tengo suficiente amor para los niños, dije finalmente. Todo lo demás, estoy aprendiendo a navegar conforme vamos. Pero incluso mientras lo decía, sabía que la estructura fundamental de mi posición permanecía problemática. Estaba emocionalmente invertida de maneras que iban mucho más allá de una descripción de trabajo, pero legal y socialmente, permanecía como ayuda contratada que podía ser despedida a voluntad. Los niños me decían Maggie y corrían hacia mí por consuelo, pero nunca aparecería en fotos familiares o sería incluida en celebraciones navideñas como algo más que una proveedora de servicios. Las contradicciones llegaron a un punto crítico durante la temporada navideña. Elena había planeado una celebración elaborada con familia extendida, visitando de varias partes del país e internacionalmente. La lista de invitados incluía abuelos, tías, tíos y primos. Una reunión familiar completa para presentar a los sextillizos a su red familiar más amplia. Mi papel durante esta celebración sería manejar los horarios de los niños, manejar preparaciones de comidas y proveer cuidado infantil mientras los adultos socializaban. Comería en la cocina mientras todos los demás disfrutaban del comedor formal. Observaría el intercambio de regalos desde la periferia, ayudando a los niños a desenvolver regalos pero sin recibir ninguno yo misma. Siempre ha sido así, explicó Elena cuando pregunté sobre los arreglos. El personal trabaja durante celebraciones familiares. Eso es simplemente cómo funciona. Pero los niños no entendían estas distinciones sociales. Querían que me sentara junto a ellos durante las comidas. Querían darme los dibujos y pequeñas manualidades que habían hecho como regalos. Querían que fuera parte de su celebración navideña, no solo la persona que la hizo posible detrás de escenas. La mañana de Nochebuena, Isabela me trajo un paquete cuidadosamente envuelto, que obviamente había preparado con ayuda de Elena. Para Maggie, dijo solemnemente, colocándolo en mis manos con la reverencia que los niños reservan para momentos que sienten que son importantes. Adentro había una foto enmarcada. Los 6 niños reunidos alrededor de mí en el cuarto de los bebés, tomada unas semanas antes cuando Elena estaba aprendiendo a navegar la rutina de la hora de dormir. Estábamos leyendo un cuento juntas, y el fotógrafo había capturado un momento de pura satisfacción. Todos estaban sonriendo, relajados, genuinamente felices. En la parte inferior del marco, en la escritura de Elena, estaban las palabras: para Maggie, quien nos enseñó que el amor hace una familia. Me quedé parada en la cocina, sosteniendo este reconocimiento inesperado, y sentí algo fundamental cambiar dentro de mí. Elena me había visto, no solo como una empleada o una proveedora de servicios, sino como alguien cuyo amor había contribuido a la fundación emocional de la familia. Elena, dije cuando la encontré en la sala, dando toques finales a decoraciones que probablemente costaron más que los presupuestos navideños anuales de la mayoría de la gente. Gracias por esto. Levantó la vista de arreglar flores que habían sido transportadas desde algún lugar exótico, su expresión suave de una manera que rara vez veía. Gracias por enseñarme cómo amarlos apropiadamente, respondió. No creo que podría haber aprendido sin su ayuda. Esa celebración navideña fue diferente de años anteriores. En lugar de ser relegada a la cocina y periferia, fui incluida en comidas familiares e intercambios de regalos. En lugar de ser presentada como la nana, fui presentada como Maggie, quien es como familia para nosotros. La familia extendida inmediatamente reconoció el apego de los niños hacia mí y el respeto obvio de Elena por mi papel en sus vidas. En lugar del posicionamiento social incómodo que había esperado, me encontré bienvenida como alguien cuya contribución a la familia era valorada y reconocida. Los padres de Alejandro, filántropos adinerados de Boston que inicialmente habían parecido escépticos sobre los arreglos domésticos de su hijo, me observaron interactuar con sus nietos y vieron inmediatamente lo central que me había vuelto para sus vidas diarias. Es notable con ellos, dijo la madre de Alejandro, sentándose junto a mí, mientras ayudaba a Santiago a abrir un paquete de juguete particularmente complicado. Es claro que la adoran.
Son fáciles de adorar, respondí, observando la cara de Santiago iluminarse mientras descubría el camión de bomberos dentro de capas de papel de regalo caro. Alejandro me dice que ha estado con ellos desde que eran bebés. Ese tipo de consistencia debe ser invaluable para su desarrollo. Esta fue la primera vez que cualquier miembro de la familia extendida había reconocido mi papel como más que cuidado infantil temporal, y sentí una calidez que iba más allá de mera validación profesional. Pero el momento más significativo vino cuando Alejandro se paró durante la cena navideña para hacer un brindis. Levantó su copa de vino que probablemente costaba más que el presupuesto semanal de comestibles de la mayoría de la gente, y miró alrededor de la mesa a miembros familiares que se habían reunido de múltiples continentes. Este año, dijo, quiero reconocer a alguien que ha hecho posible nuestra familia de maneras que van mucho más allá de su descripción de trabajo. Maggie ha amado a nuestros hijos cuando no sabíamos cómo amarlos nosotros mismos. Nos ha enseñado lo que significa poner sus necesidades primero, verlos como individuos en lugar de proyectos, encontrar gozo en los momentos pequeños que conforman sus vidas diarias. Se volteó hacia mí, su expresión seria pero cálida. Elena y yo bromeamos que nosotros dimos a luz a 6 niños, pero Maggie los crió. Eso no es completamente cierto. Todos estamos aprendiendo a ser la familia que merecen. Pero no habría sido posible sin su paciencia, sabiduría y amor incondicional. El cuarto se quedó callado mientras los miembros familiares absorbían este reconocimiento inesperado. En su mundo, el personal doméstico era típicamente invisible durante celebraciones familiares. Tener a su hijo y hermano honrar públicamente la contribución de una nana era inusual, tal vez incluso socialmente incómodo. Pero entonces el padre de Alejandro se paró y levantó su propia copa. Por Maggie, dijo simplemente, quien ha dado a nuestros nietos el regalo más precioso de todos, la seguridad de ser verdaderamente vistos y amados. Uno por uno, los otros adultos se pararon y levantaron sus copas. Por Maggie. Me senté ahí, abrumada por este reconocimiento inesperado, sintiendo lágrimas que no había esperado derramar. Por 3 años y medio, había puesto mi corazón en amar a estos niños y apoyar a su familia, nunca esperando reconocimiento más allá de cheques de pago regulares y la satisfacción privada de saber que era necesitada. Pero este momento se trataba de más que validación personal. Los 6 niños, ahora de 3 años y lo suficientemente grandes para entender la significancia de adultos levantando copas en brindis, miraron alrededor de la mesa con expresiones orgullosas. Maggie es familia, anunció Gracia con certeza de 3 años, y todo el cuarto sonrió. Esa noche, después de que los huéspedes se habían ido a dormir en varios cuartos de huéspedes por toda la residencia grande, me senté en la sala con Elena y Alejandro, observando las luces del árbol navideño reflejarse sobre ornamentos caros, mientras 6 niños cansados dormían pacíficamente arriba. Necesito preguntarle algo, dijo Alejandro, asentándose en la silla junto a mí. Y quiero que responda honestamente, no profesionalmente. Esperé, incierta de lo que venía. ¿Es feliz aquí? ¿Realmente feliz? ¿No solo satisfecha con su trabajo, sino personalmente satisfecha? La pregunta me sorprendió con su franqueza. En todas nuestras conversaciones sobre las necesidades y desarrollo de los niños, sobre dinámicas familiares y manejo del hogar, rara vez habíamos discutido mi propio bienestar emocional. Amo a los niños, dije cuidadosamente. Amo ser parte de sus vidas diarias, verlos crecer, ayudarlos a navegar desafíos. En ese sentido, sí, soy feliz. Pero, Elena provocó, sintiendo la calificación en mi voz. Miré alrededor del cuarto hermoso, lleno de arte y muebles que representaban más riqueza de la que podía imaginar, y traté de articular sentimientos que apenas me había admitido a mí misma. Pero tengo 73 años, dije lentamente. No voy a poder proveer este nivel de cuidado indefinidamente. Y cuando llegue ese tiempo, tendré que dejar no solo un trabajo, sino la única familia que me queda.
Los niños van a crecer y seguir adelante con sus vidas, y me convertiré en un recuerdo placentero de su primera infancia. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, reconociendo realidades que todos habíamos estado evitando. He dado todo a este papel, continué. Mi tiempo, mi energía, mi corazón, y no me arrepiento de esa elección. Pero a veces me pregunto qué me pasará cuando ya no sea necesaria. Elena y Alejandro intercambiaron una mirada que sugería que habían discutido esta posibilidad, tal vez más de una vez. ¿Qué tal si, dijo Elena cuidadosamente, no tuviera que irse cuando ya no pueda proveer cuidado de tiempo completo? ¿Qué tal si encontráramos una manera para que permanezca parte de sus vidas, parte de nuestra familia, incluso cuando su papel cambie? La miré con escepticismo. Las familias adineradas eran notorias por descartar personal doméstico cuando su utilidad terminaba, a pesar de años de lealtad y servicio. Las promesas hechas en momentos emocionales a menudo se olvidaban cuando necesitaban tomarse decisiones prácticas. Elena, dijo Alejandro metiendo la mano en el bolsillo de su saco. Enséñele los documentos que discutimos. Elena sacó una carpeta de la mesa lateral y me la entregó. Adentro había papeles legales que me tomaron varios minutos entender completamente. Era un fondo fiduciario, establecido en mi nombre, financiado con suficiente dinero para asegurar seguridad financiera por el resto de mi vida. Pero más que eso, incluía provisiones para vivienda, un departamento pequeño en una propiedad que los Contreras poseían en la Doctores, lo suficientemente cerca para permanecer involucrada en las vidas de los niños, pero lo suficientemente independiente para mantener dignidad y autonomía. Hemos estado trabajando en esto por meses, explicó Alejandro, desde que nos dimos cuenta de lo integral que se ha vuelto para nuestra familia. Esto no es caridad, Maggie. Es reconocimiento de que su contribución va mucho más allá de cualquier salario que podríamos pagar. Miré fijamente los documentos, tratando de procesar la magnitud de lo que estaban ofreciendo. Seguridad financiera, una casa permanente, conexión continuada con los niños que amaba, protección legal que preveniría despido o desplazamiento futuro. ¿Por qué? Pregunté, mi voz apenas arriba de un susurro. ¿Por qué?, dijo Elena, extendiéndose para tocar mi mano. Me enseñó que la familia no se trata solo de sangre o matrimonio o documentos legales. Se trata de elegir amar a alguien incondicionalmente, día tras día, año tras año. Usted eligió a nuestros hijos. Ahora nosotros la estamos eligiendo a usted. Esa noche, acostada en mi cuarto de la azotea, por lo que esperaba podría ser una de las últimas veces, reflexioné sobre el viaje que me había traído a este momento. Había llegado a este hogar como una mujer desesperada de 70 años, sin ahorros, sin familia y sin prospectos más allá de esta oportunidad de trabajo única. Estaba dejando mi posición como alguien valorada, reconocida y permanentemente bienvenida en una familia que había aprendido a ver más allá de límites tradicionales de clase y empleo. El amor de los niños había sanado algo en mí que no había esperado sanar. Sus necesidades diarias habían dado a mi vida estructura y propósito cuando pensé que ambos habían desaparecido para siempre. Su crecimiento y desarrollo me habían proporcionado significado que iba mucho más profundo que cualquier logro profesional. Pero tal vez más importante, esta experiencia me había enseñado que el amor puede crear familias de maneras inesperadas, que el cuidado y compromiso pueden trascender límites sociales, que a veces la gente que más nos necesita son quienes pueden darnos exactamente lo que necesitamos a cambio. 6 meses después, me mudé a mi departamento en la Doctores, un espacio brillante y cómodo con vista al Zócalo y fácil acceso al metro para llegar a Roma Norte. Los niños visitan regularmente, a veces con Elena y Alejandro, a veces traídos por servicio de auto para aventuras de tarde en mi nuevo barrio. Ahora tienen 4 años, llenos de preguntas y observaciones, y la independencia confiada que viene de saber que están seguramente amados. Isabela está aprendiendo a leer
y me trae libros que quiere compartir. Santiago ha descubierto una pasión por construir estructuras elaboradas con bloques y legos. Sofía es la diplomática familiar, ayudando a resolver conflictos entre hermanos con sabiduría que parece más allá de sus años. Lily ha mantenido su naturaleza callada y observadora, pero ha desarrollado un amor por el arte que llena mi refrigerador con dibujos coloridos. Gracia está tomando clases de baile y ejecuta espectáculos elaborados en mi sala cada vez que visita. Guillermo sigue siendo el filósofo familiar, haciendo preguntas sobre todo desde por qué las hojas cambian de color hasta dónde va la gente cuando muere. Elena ha crecido en el papel maternal con gracia y confianza, ya no compitiendo por el afecto de sus hijos, sino segura en su propia relación única con cada uno de ellos. Alejandro ha aprendido a balancear sus responsabilidades empresariales con paternidad del momento presente, a menudo trabajando desde casa para poder estar disponible para recogidas de la escuela y visitas al parque. Y yo he aprendido que el retiro no tiene que significar irrelevancia, que envejecer no requiere invisibilidad y que la familia puede crearse a través de elección en lugar de circunstancia. El fondo fiduciario provee más que seguridad financiera, provee dignidad. Ya no soy una empleada dependiente de la caridad de otros, sino un miembro familiar cuyas contribuciones han sido formalmente reconocidas y valoradas permanentemente. Los documentos legales aseguran que mi conexión con estos niños no puede ser cortada por desacuerdos futuros o cambios en circunstancias familiares. Pero más que eso, el arreglo reconoce algo revolucionario, que trabajadores domésticos, cuidadores y otros que proporcionamos trabajo emocional merecemos reconocimiento, seguridad y respeto por el papel esencial que jugamos en crear familias y comunidades saludables. La semana pasada, Isabela me preguntó si yo era su abuela. Bueno, dije, ayudándola a arreglar flores en un florero en mi mesa de cocina. No soy tu abuela biológica, pero soy alguien que te ama como una abuela, quien ha sido parte de tu vida desde que eras pequeñita, quien siempre estará aquí cuando me necesites. Entonces eres mi abuela corazón, dijo con lógica de 4 años. Abuela corazón. He sido llamada muchas cosas en mis 74 años. Hija, esposa, madre, empleada, cuidadora, nana. Pero abuela corazón podría ser la descripción más exacta de en quién me he convertido. Pienso en mi propia hija Sara a veces, preguntándome si aprobaría cómo he construido una nueva familia de los pedazos de mi corazón roto. Creo que entendería que el amor no disminuye cuando se comparte, que los sentimientos maternales que no pude expresar después de su muerte han encontrado destinatarios dignos en 6 personitas que necesitaban exactamente el amor feroz, protector e incondicional que tenía que ofrecer. Esta semana, Elena me llamó para decirme que ella y Alejandro están considerando tener otro hijo. Los sextillizos están prosperando. Su familia ha encontrado su ritmo y se sienten seguros sobre sus habilidades parentales. Querríamos que estuviera involucrada desde el principio esta vez, dijo. No como ayuda de emergencia, sino como familia planeando nuestra expansión juntas. La idea de otro bebé, o bebés, dada la tendencia de su familia hacia múltiples, me llena de emoción en lugar de agotamiento. Soy mayor ahora, pero también más segura, más valorada, más integrada en sus vidas de maneras sostenibles. He aprendido que el amor no es un recurso finito que se agota a través de compartir. En lugar de eso, se multiplica cuando se da libremente y se recibe con gratitud. El amor que di a Sara, el amor que pensé que murió con ella, ha crecido exponencialmente a través de mi relación con Isabela, Sofía, Lily, Gracia, Santiago y Guillermo. Me han enseñado que las familias pueden crearse a través de compromiso en lugar de biología, que la seguridad viene de ser verdaderamente necesitado en lugar de meramente empleado, y que las relaciones más profundas a menudo se desarrollan en las circunstancias más inesperadas. ¿Sabes cómo se siente ser valorado por quien eres en lugar de solo por lo que proporcionas?
¿Has experimentado alguna vez amor que trasciende límites tradicionales de clase, edad o expectativa social? ¿Has encontrado familia en lugares donde nunca esperaste buscar? Estas son las preguntas en las que pienso mientras veo el río fluir pasando la ventana de mi departamento, mientras me preparo para visitas de 6 voces jóvenes gritando, «¡Abuela, corazón Maggie!», mientras corren por mis escalones del frente. Dime en los comentarios, ¿has encontrado alguna vez que amas al hijo de alguien más tan fieramente como al tuyo propio? ¿Has experimentado el gozo complicado de ser necesitado por gente cuyos mundos son muy diferentes a los tuyos? ¿Has descubierto que a veces los corazones más rotos pueden sanar de las maneras más inesperadas? Si esta historia tocó algo en tu corazón, por favor dale like y suscríbete. Tu participación ayuda a historias como la mía a llegar a otras mujeres que entienden la complejidad de amar a través de límites, de encontrar propósito en servicio, de descubrir que la familia se crea a través de actos diarios de cuidado en lugar de documentos legales o ADN. Hemos preparado más historias que exploran las conexiones profundas que pueden desarrollarse entre cuidadores y familias, los desafíos de amar a través de diferencias de clase y las maneras inesperadas en que los corazones rotos pueden sanar. Puedes encontrar estas historias continuas haciendo clic a la izquierda. Gracias por escuchar mi historia, por entender que el amor puede florecer en la tierra más improbable y por creer que toda persona que cuida niños con dedicación y ternura merece reconocimiento, seguridad y respeto. Te veo en la siguiente historia, donde exploraremos más de las relaciones complicadas, hermosas, desgarradoras y finalmente sanadoras que moldean nuestras vidas de maneras que nunca esperamos. Hasta entonces, recuerda que tu amor importa, tu dedicación es valiosa y tu historia merece ser escuchada.